¿Alguna vez se han detenido a contemplar el momento sublime de la consagración, no solo con los ojos de la fe, sino con la absoluta certeza de que en ese instante el velo entre lo eterno y lo temporal se desgarra? ¿Se han preguntado qué ve un alma a la que el cielo le ha concedido el don de la visión mística en ese punto cúlmine de la Santa Misa? Esta pregunta nos lleva directamente al diario de Santa Faustina Kowalska, la gran apóstol de la misericordia, un alma elegida que fue testigo, no solo de promesas de amor, sino de visiones que revelan la aterradora e implacable santidad de Dios manifestada en el altar. La Eucaristía es el centro de nuestra fe, el abrazo más íntimo de Cristo con la humanidad, pero también es el lugar de un misterio que, si fuera visto sin el filtro de la fe, nos postraría por el peso de la majestad divina. Santa Faustina no solo experimentó la dulzura de Jesús, en ocasiones, la divinidad le permitió ver la verdad desnuda, el juicio que comienza silenciosamente en el altar y la realidad del sacrificio incruento. Hoy exploraremos una de las revelaciones menos conocidas de Faustina, una visión que la hizo temblar hasta la médula y que transformó para siempre su comprensión de la presencia real, un secreto que nos obliga a reexaminar la dignidad con que nos acercamos a recibir al Santísimo Sacramento. Lo que Faustina nos revela hoy es que la misa no es una simple conmemoración, es un teatro de guerra espiritual, un momento de exposición total de nuestra alma, donde la luz de Cristo, al descender, no solo consuela, sino que juzga. Veremos el instante preciso en que, ante sus ojos, Jesús se manifestó en el altar en una forma que infundió un terror sagrado, recordándole que la misericordia está intrínsecamente unida a la justicia divina. Esta visión nos ofrece una profundidad inaudita de lo que significa participar de la pasión, y nos advierte sobre las consecuencias de la tibieza ante el fuego sacro que desciende. A través de sus escritos, esta mensajera de Dios nos guía al núcleo del misterio, a lo que sucede realmente cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la forma y el pan se convierte en carne y la sustancia del vino en sangre. No se trata solo de teología, es la experiencia viva de un alma ante la inminencia de lo divino. Prepárense para una inmersión que hará que el próximo amén que pronuncien en misa resuene con una nueva y poderosa gravedad. Si son nuevos aquí, suscríbanse para permanecer conectados con estas revelaciones sagradas y profundizar en los misterios que la Iglesia nos ha custodiado. El relato de Faustina comienza con la consagración, donde, de repente, el velo de lo material que cubre el altar se rasgó para ella. No vio solo al sacerdote, vio a Cristo, el juez, en un silencio ensordecedor, mientras las almas de la asamblea se exponían a la luz de su presencia como nunca antes. Aquello que ella llama el juicio silencioso, o el velo rasgado en el altar, es una advertencia directa para el mundo de hoy, mostrándonos que la Eucaristía es también el preámbulo de nuestra audiencia con el Señor, y que cada misa es una pequeña anticipación del día final. Ella presenció la confrontación directa de la santidad absoluta de Cristo con la indignidad humana, una escena que nos exige pureza de intención si queremos permanecer de pie en su presencia. Existe un velo, delgado como el aliento, que separa nuestra percepción cotidiana de la realidad eterna. Cuando nos acercamos al altar, a menudo lo hacemos con la familiaridad de quien visita un templo conocido, pero Santa Faustina, a quien el Señor descorrió la cortina de lo invisible, nos obliga a recordar que la misa no es una mera conmemoración, sino un encuentro tremendo con la majestad insondable del universo. Ella nos comparte una visión que le infundió un temor reverencial que pocos han experimentado y que revela la Eucaristía bajo una luz absolutamente nueva, la del juicio. Fue durante una consagración. Faustina, con los ojos de su alma abiertos de par en par, no vio simplemente al sacerdote elevando la hostia. Vio, en ese instante exacto de la transustanciación, al Señor Jesús, no como el manso cordero que conocemos por las estampas, sino revestido de una autoridad suprema,
rodeado de un esplendor que consumía. El Señor aparecía envuelto en una luz inaccesible, una luz que no era solo claridad, sino justicia y santidad absolutas. Lo más impactante de aquella visión no fue la belleza, sino la tremenda reverencia, casi aterradora, que invadía todo el espacio sagrado. El aire parecía denso con la adoración. La santa observaba que una inmensa corte de espíritus celestiales, ángeles y querubines, se postraban en silencio, velando su rostro ante tamaña presencia. No era una devoción emotiva, sino el reconocimiento de que quien estaba allí, en el fragmento de pan transformado, era el juez supremo de todas las cosas. Faustina relata en su diario la intensidad de esa verdad. La hostia santa no es solo la fuente de la misericordia, sino también el centro de la santidad infinita. En su presencia, todo pecado, toda imperfección del alma, se hace palpable y repugnante a la luz divina. Este encuentro silencioso con la majestad le infundió tal terror por la santidad de Dios, que comprendió con escalofrío que acercarse a la comunión indignamente es algo espantoso, no por el castigo externo, sino por el contraste brutal entre la pureza absoluta de Cristo y la miseria de un alma no dispuesta. Ella nos enseña que el sacramento es, sí, vida, pero exige una preparación profunda. La hostia nos alimenta, pero también nos juzga en el silencio. Ante el altar, el velo de lo humano se rasga y nos encontramos frente al tribunal. Si nos acercamos con ligereza, si recibimos a Jesús sin haber examinado antes el estado de nuestra conciencia, no estamos recibiendo a un amigo en un banquete casual, sino al Rey del universo, al legislador que sostiene los cielos y la tierra. Esta revelación nos llama a una purificación constante y a una humildad profunda. Cada misa debería infundirnos un santo temor, una conciencia de que estamos parados en tierra santa. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, se silencia el mundo, y por un instante, el juicio eterno se cierne sobre nosotros, no para condenarnos, sino para ofrecernos la única salvación posible, envuelta en esa hostia resplandeciente, que es al mismo tiempo amor y fuego purificador. Es un misterio que nos consume y nos eleva, siempre y cuando entendamos la magnitud de lo que se nos ofrece. La santa entendió entonces que la reverencia externa es solo un reflejo pálido de la reverencia interior que exige esta presencia, una reverencia que debe nacer del conocimiento de quién es Él realmente y de quiénes somos nosotros en su luz. Pero, ¿qué sucede cuando este misterio, que es juicio y revelación, se vuelve personal cuando entra en nosotros? Porque la hostia consagrada no es solo un recuerdo, no es una presencia simbólica, es un horno encendido, una llama viva que espera consumir la frialdad de nuestra alma. La hermana Faustina, al contemplar esta verdad, comprendió que la Sagrada Comunión era el momento cumbre, la unión nupcial donde Jesús se entrega a sí mismo con una pasión que aterra y enamora. Ella escribió que el Señor le reveló: «Mi corazón es un horno de amor. Cuando entro en el alma en la Sagrada Comunión, deseo obrar en ella como el fuego. Este no es un fuego suave, es el amor divino que exige la total transformación. Es el sol que desea derretir el hielo que cubre nuestros corazones, esas capas de indiferencia, de orgullo sutil o de simple y peligrosa tibieza. Imaginemos por un momento la inmensidad de este acto. El creador del universo, quien sostiene el cosmos con su palabra, se encierra en una partícula de pan para que nosotros podamos albergarlo físicamente. Y su única expectativa es el amor correspondido, la apertura total al efecto de ese fuego purificador. Sin embargo, Santa Faustina sintió el dolor de Cristo, un dolor que iba más allá de su pasión en el Calvario, un dolor generado por la ingratitud en la intimidad. En una profunda locución, el Señor le confió su lamento, algo que debería resonar con terror en el alma de todo fiel. «Cuánto me duele que las almas se unan tan poco a mí en la Santa Comunión. Espero por ellas y ellas me olvidan. No me tratan como a la vida, la luz y el fuego, sino como a una cosa fría.
pensar en Jesús, el amor mismo, esperando con las puertas de su corazón abiertas y ardientes, solo para ser recibido como una cosa fría, es una bofetada a la majestad divina. ¿Acaso nos acercamos a la comunión por costumbre? ¿Recibimos el cuerpo de Cristo y nos retiramos sin permitir que ese fuego trabaje en nosotros? El Señor le enseñó a Faustina que después de recibirlo, debemos permanecer unos momentos quietos, pidiéndole específicamente que queme todo lo que nos separa de Él. Que la comunión no sea un acto de paso, sino un momento de abandono total al poder transformador de la divinidad. La tibieza, esa falta de deseo ferviente, es uno de los mayores dolores que infligimos al corazón eucarístico. Es preferir el agua tibia cuando se nos ofrece la caldera del amor infinito. Esta revelación es una invitación urgente a reanimar la sed. Si sentimos que nuestra vida espiritual se apaga, si la oración se vuelve árida o las tentaciones nos doblegan fácilmente, la solución está en la frecuencia y la intensidad con la que nos acercamos a este horno. Debemos pedirle a Jesús que aumente nuestra ansia por Él, que nos haga desearlo con la misma desesperación con la que un sediento anhela el agua. Porque cada vez que recibimos la hostia con auténtica fe y amor, el mismo Dios está dispuesto a arrancar de raíz nuestras imperfecciones más arraigadas. Él no desea solo perdonar, desea santificar en el instante mismo de la unión. La Eucaristía, en la visión de Faustina, es el remedio definitivo contra la mediocridad espiritual. Es la fuente de la cual brota la santidad inmediata para aquellos que no le niegan el acceso a ese fuego purificador. Y este encuentro, esta unión que se consuma en el silencio sagrado de la comunión, no se detiene en la propia alma. Tiene un poder que irradia y transforma todo lo que toca. Hay un poder incalculable y muchas veces desaprovechado, que el Señor confía a instrumentos muy específicos en cada misa. Si la hostia es fuego que nos consume, ¿qué poder especial tienen aquellos que la tocan, la ofrecen y la distribuyen? Es un misterio que Santa Faustina también tuvo el privilegio de observar. El misterio de la Eucaristía, amados hermanos en Cristo, nos lleva inevitablemente a la figura del ministro. Si el sacramento es la obra cumbre de la misericordia, ¿quién es el elegido, el frágil instrumento, al que se le confía el poder de traer a Dios al altar? Santa Faustina no solo experimentaba la presencia física de Jesús en la hostia, sino que también era testigo de la inmensidad del poder que se opera a través de manos humanas. Ella registra en su diario momentos donde sus ojos espirituales se abrían para ver lo que el mundo ignora, especialmente durante el acto más sagrado de la Iglesia. En una visión que la dejó profundamente impresionada, mientras el sacerdote se preparaba para la consagración, Faustina no vio simplemente a un hombre levantando los dones. Ella vio, con una claridad sobrenatural, una luz poderosa y sobrenatural que no era de este mundo, envolviendo por completo al celebrante. Esta luz, explicó el Señor a su sierva, era la manifestación visible del poder delegado, la autoridad que Cristo mismo confirió a sus apóstoles. Ella comprendió que el poder para transformar el pan y el vino, el poder para consumar el milagro de la transubstanciación, no residía en la santidad o el mérito personal del sacerdote. Es un poder divino, una gracia de estado que es completamente independiente de la debilidad humana del que oficia. El sacerdote es un instrumento y un velo a través del cual el Rey de la Gloria obra. Faustina pudo percibir la majestad de Dios fluyendo a través de esas manos ungidas y se dio cuenta de que si el valor o la eficacia de la Santa Misa dependieran de la perfección del ministro, nadie podría acercarse a comulgar con certeza. Pero Dios, en su infinita y previsora misericordia, ha querido que su presencia sea garantizada por su promesa, por la autoridad de su Iglesia y no por el mérito humano. Este profundo conocimiento de la autoridad delegada la impulsó a una oración fervorosa por los sacerdotes, para que pudieran vivir a la altura de la gracia tremenda que portan. Ella veía el enorme peso de la responsabilidad, el peligro de la tibieza al manejar lo santo. Por ello, la visión nos enseña una lección fundamental.
Cuando veamos al sacerdote en el altar, debemos mirar más allá de Juan o de Pedro, para concentrarnos en Cristo, el sumo y eterno sacerdote, que está operando su milagro. La autoridad es de Dios, y el regalo eucarístico que recibimos siempre es puro, siempre es pleno, porque quien lo ofrece en esencia es el mismo Señor. Así nuestra fe en el sacramento permanece firme, protegida de cualquier duda que pueda sembrar la fragilidad humana. Es la garantía de Jesús para que su presencia nunca nos falte. Si la consagración es el estallido del amor divino sobre el altar, el sagrario es la permanencia de ese amor, un silencio cargado de espera. Santa Faustina no solo fue testigo de la majestad de la misa, sino que también fue iniciada en el dolor más íntimo de Cristo, su soledad sacramental. Jesús se le reveló no solo como el Cordero inmolado, sino como el amigo que espera pacientemente, día y noche, confinado voluntariamente en ese pequeño tabernáculo. Pocas veces las revelaciones de Faustina adquieren un tono tan melancólico como cuando el Señor le confió su pena por la negligencia de sus hijos. Él le decía con una tristeza profunda: «Aquí espero a las almas, y ellas son indiferentes a mí. Me entristece su ingratitud e ingratitud. Quiero amarlas, pero no me quieren recibir. La mayor parte de mi tiempo lo paso en el sagrario solo». Esta revelación es una de las más desafiantes, porque nos obliga a ver el sagrario no como una urna sagrada, sino como un prisionero de amor que anhela ser liberado por la compañía. Jesús se quejaba de que las almas no acuden a él en los momentos de ocio, y que incluso aquellos que le visitan a menudo lo hacen por costumbre y no por fervor. Faustina sintió el peso de esta soledad divina. Entendió que, aunque la misa es la cumbre de la vida cristiana, la vida eucarística no termina con la bendición final, sino que continúa en el corazón latente de cada iglesia. El Señor no le pedía a ella grandes sacrificios de penitencia, sino un esfuerzo mucho más simple y mucho más raro, un acto de presencia. Él le pidió: «Al menos, entra un momento a rezar en la capilla más cercana y adórame en el Santísimo Sacramento. Quiero habitar en tu corazón y no me lo permites». Esta llamada nos enseña que el mayor consuelo que podemos ofrecer a Jesús es un acto consciente de fe en su presencia real. No se trata de grandes discursos teológicos, sino del amor sencillo de la criatura que reconoce a su Creador. Incluso cuando las circunstancias de su vida religiosa la confinaban, Faustina desarrollaba lo que podríamos llamar una adoración en el espíritu. Si no podía arrodillarse físicamente ante el sagrario, se ofrecía a él en su interior y le enviaba jaculatorias de amor desde lejos. Nos reveló el poder inmenso de un pensamiento dirigido a Jesús sacramentado al pasar frente a una iglesia. Un breve saludo, un reconocimiento que mitiga la soledad de siglos. Porque cuando nos acercamos al tabernáculo, no estamos dando algo a Jesús, sino que estamos abriendo la puerta para recibir el torrente de gracia que Él, prisionero de amor, está desesperado por derramar sobre nosotros. En ese silencio dorado, el corazón de Jesús no solo espera, sino que palpita con la promesa de una unión que sobrepasa toda comprensión terrenal. Este banquete, esta presencia constante, es el entrenamiento de nuestras almas para la mesa celestial. Y si la Eucaristía nos ancla al Calvario, haciéndonos testigos del sacrificio incesante de amor, también nos eleva hacia la gloria, actuando como el más sublime de los anticipos celestiales. Santa Faustina no solo recibió la gracia de ver la pasión oculta en cada misa, también le fue revelado el valor insondable de la Santa Comunión como el viático, la provisión que el alma necesita para el viaje final a la eternidad. La misa, entonces, deja de ser solo un recuerdo, y se convierte en la única garantía terrenal de nuestro paso seguro al cielo. El Señor no quería que las almas temieran la hora de la muerte, ese momento donde el enemigo arroja sus flechas más oscuras, intentando infundir desesperación y duda. Jesús le hizo comprender a su secretaria que cada comunión fervorosa no solo perdona y santifica en el presente, sino que edifica una fuerza espiritual
que el alma podrá utilizar en la batalla decisiva. Ella entendió este misterio con una claridad sobrecogedora. Participar de la carne y sangre de Cristo mientras estamos vivos es entrenar al alma para participar plenamente de la vida de Dios en el momento de la transición. El mismo Jesús le confió, con una ternura profunda, el inmenso auxilio que representa este sacramento al borde de la eternidad. ¡Oh, qué gran gracia es para el alma el tener la Santa Comunión en la hora de la muerte! Es esto lo que disipa las tinieblas del alma. Piénselo por un instante. En el momento en que nuestra vista se debilita y el mundo se esfuma, el alma se encuentra a solas, enfrentándose a la verdad, y es allí donde el demonio, como un león rugiente, intenta sembrar el terror. Pero si el alma ha estado alimentándose de la Eucaristía, esa luz no puede ser vencida por las tinieblas. Esa hostia, consumida durante la vida, se convierte en un faro de misericordia que ahuyenta todo fantasma de desesperación final. Cada comunión, para Faustina, era una especie de ensayo, una probada de esa visión beatífica que aguardamos. No es solo que Jesús viene a nosotros, es que Él nos mete de manera misteriosa y real en la atmósfera del cielo. Él nos alimenta no con pan de este mundo, sino con la vida eterna, preparándonos poco a poco para que la separación del cuerpo no nos cause pánico, sino que se sienta como el regreso esperado al hogar. Por eso, el fervor en cada misa no puede ser negociable. No podemos acercarnos al altar distraídos, como si fuera una rutina, sino con la conciencia de que estamos tomando la medicina inmortal, la garantía de la divina misericordia en el lecho de muerte. Jesús le insistía a Faustina en la necesidad de la pureza para recibir este don, porque la preparación para la muerte comienza mucho antes. El alma que se confiesa a menudo y se acerca al banquete con amor, no teme al fin, porque ya ha entablado la amistad más íntima con aquel que juzgará. Así, la hostia se revela no solo como el cuerpo de Cristo, sino como nuestra pasaporte celestial, el testimonio sellado de que hemos deseado vivir de su vida, y que, por su promesa, Él estará allí para tomarnos de la mano cuando el velo entre este mundo y el otro se levante definitivamente. Es un regalo tan vasto que supera toda comprensión humana, y al mismo tiempo, es un alimento tan simple que está disponible para la más humilde de las almas. Este es el milagro continuo del amor. Hemos caminado por senderos que pocos se atreven a pisar, desvelando, a través de los ojos de Santa Faustina, el misterio que se esconde detrás del velo de la Eucaristía. Entendimos que cada misa es el juicio de amor de Cristo, una revelación de su fuego consumidor y un recordatorio de su inmensa soledad en el sagrario. Estas no son meras reflexiones, son advertencias celestiales que nos llaman a despertar del sueño espiritual. Faustina no solo vio la gloria de Dios, también sintió la incomprensión humana ante el don más grande. Ella nos recuerda, con una tristeza que duele el alma, lo que sucede cuando recibimos a Jesús sin conciencia plena. Ella escribió estas palabras que nos deben helar la sangre y a la vez encender el corazón. Cuando vengo al corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo darlas al alma, pero ellas ni siquiera me piden, y con frecuencia, me tratan como un huésped que no es grato, sino que solo tienen ojos para las cosas de este mundo. Piensen por un momento en la trascendencia de esta queja divina. Jesús, el Rey de la Gloria, se humilla para entrar en nosotros como alimento, trayendo consigo tesoros infinitos, y muchas veces lo dejamos pasar sin abrir la boca para pedir, sin mostrarle el gozo de tenerlo. Lo tratamos como una visita social, breve y protocolaria, olvidando que en ese momento somos la antesala misma del cielo. La misión de Faustina no fue solo la de difundir la coronilla de la misericordia, fue la de obligarnos a mirar de frente el sacramento del amor con ojos nuevos, con temor santo y con reverencia profunda. Si la Eucaristía es el banquete final que nos prepara para la eternidad, ¿cómo la estamos recibiendo? ¿Cómo nos estamos preparando para esa mesa? Que estas visiones aterradoras y gloriosas de la misa nos transformen,
que nunca más nos acerquemos al altar o pasemos frente al sagrario con indiferencia. Hemos recibido un conocimiento precioso, una llave para entender la intensidad del corazón de Jesús. Ya no podemos decir que no sabíamos de su sed, de su fuego o de su soledad. A partir de hoy, que cada misa sea un acto de entrega total, un momento en el que, como Faustina, nos postremos en el alma ante el Cordero inmolado, conscientes de que lo que el sacerdote sostiene no es pan, sino el centro pulsante del universo. Acerquémonos con el hambre del alma que solo Él puede saciar, y con el propósito firme de acompañarlo en su vigilia eucarística. El velo ha sido retirado. Ahora nos toca vivir como aquellos que han visto la gloria terrible y maravillosa del Dios escondido. Queremos saber cómo esta revelación ha cambiado su manera de ver el sacramento. Deje un testimonio de fe y adoración en los comentarios. Escriba: Jesús Eucarístico, creo en tu presencia y te adoro.